El caos rampante. Se ha escrito mucho sobre los placeres y los dolores del opio. Los éxtasis y los horrores de Quincy y los paradis artificiales de Baudelaire se conservan e interpretan con un arte que los hace inmortales, y el mundo conoce bien la belleza, el terror y el misterio de esos reinos oscuros a los que es transportado el soñador inspirado. Pero por mucho que se haya dicho, ningún hombre se ha atrevido aún a insinuar la naturaleza de los fantasmas que se despliegan así ante la mente, o a insinuar la dirección de los caminos inauditos a lo largo de cuyo curso ornamentado y exótico el partícipe de la droga es llevado tan irresistiblemente. De Quincy fue atraído de nuevo a Asia, esa tierra rebosante de sombras nebulosas cuya horrible antigüedad es tan impresionante que la vasta edad de la raza y el nombre domina el sentido de la juventud en el individuo. Pero más allá de eso, no se atrevió a ir. Los que han ido más lejos rara vez han regresado. E incluso cuando lo han hecho, han estado en silencio completamente locos. Solo tomé opio una vez, en el año de la peste, cuando los médicos intentaban aliviar las agonías que no podían curar. Hubo una sobredosis. Mi médico estaba agotado por el horror y el esfuerzo, y viajé muy lejos. Al final regresé y viví. Pero mis noches están llenas de recuerdos extraños, y nunca he vuelto a permitir que un médico me dé opio. El dolor y los golpes en la cabeza eran insoportables cuando me administraron la droga. No presté atención al futuro. Escapar, ya fuera por curación, inconsciencia o muerte, era lo único que me preocupaba. Estaba parcialmente delirando, por lo que es difícil situar el momento exacto de la transición, pero creo que el efecto debió de comenzar poco antes de que los golpes dejaran de ser dolorosos. Como he dicho, hubo una sobredosis, así que mis reacciones probablemente estuvieron lejos de ser normales. La sensación de caer, curiosamente disociada de la idea de gravedad o dirección, fue primordial, aunque hubo una impresión subsidiaria de multitudes invisibles en una profusión incalculable, multitudes de naturaleza infinitamente diversa, pero todas más o menos relacionadas conmigo. A veces parecía menos como si yo estuviera cayendo, que como si el universo o las edades estuvieran cayendo a mi alrededor. De repente, mi dolor cesó y comencé a asociar los golpes con una fuerza externa en lugar de interna. La caída también había cesado, dando paso a una sensación de inquieto descanso temporal. Y cuando escuché con atención, me imaginé que los golpes eran los del vasto e inescrutable mar, cuando sus siniestros y colosales rompientes laceraban alguna orilla desolada después de una tormenta de magnitud titánica. Entonces abrí los ojos. Por un momento, mi entorno me pareció confuso, como una imagen proyectada irremediablemente desenfocada, pero poco a poco me di cuenta de mi presencia solitaria en una habitación extraña y hermosa iluminada por muchas ventanas. No pude hacerme una idea exacta de la naturaleza del apartamento, pues mis pensamientos aún estaban lejos de estar asentados, pero noté alfombras y cortinas de varios colores, mesas, sillas, otomanas y divanes elaboradamente diseñados y delicados jarrones y adornos que transmitían una sugerencia de lo exótico sin ser realmente ajenos. Estas cosas que noté, sin embargo, no ocuparon mi mente por mucho tiempo. Lenta pero inexorablemente, subiendo mi conciencia y elevándose por encima de cualquier otra impresión, llegó un miedo vertiginoso a lo desconocido. Un miedo aún mayor porque no podía analizarlo, y que parecía referirse a una amenaza que se acercaba sigilosamente, no la muerte, sino algo innombrable e inaudito, inexpresablemente más espantoso y aborrecible. Enseguida me di cuenta de que el símbolo directo y excitante de mi miedo era el espantoso golpeteo, cuyas incesantes reverberaciones latían enloquecedoramente contra mi agotado cerebro. Parecía provenir de un punto exterior y situado debajo del edificio en el que me encontraba y asociarse con las imágenes mentales más aterradoras. Sentí que algún esteno objeto horrible acechaba más allá de las paredes cubiertas de seda y me rehuía mirar a través de las ventanas arqueadas y enrejadas que se abrían tan desconcertantemente a mi alrededor. Al ver que había contraventanas en esas ventanas, las cerré todas, apartando la vista del exterior al hacerlo. Luego, con un pedernal y un acero que encontré en una de las mesitas, encendí las numerosas velas que descansaban en las paredes en apliques arabescos. La sensación añadida de seguridad que me daban las contraventanas cerradas y la luz artificial calmaron mis nervios hasta cierto punto, pero no pude dejar de oír el monótono golpeteo.
Ahora que estaba más tranquilo, el sonido se volvió tan fascinante como aterrador, y sentí un deseo contradictorio de buscar su origen a pesar de mi todavía poderoso retraimiento. Abriendo una portiera en el lado de la habitación más cercano al golpeteo, contemplé un pequeño y ricamente drapeado pasillo que terminaba en una puerta tallada y un gran ventanal. Me sentí irresistiblemente atraído por esta ventana, aunque mis aprensiones, mal definidas, parecían casi igualmente empeñadas en retenerme. Al acercarme a ella, pude ver un caótico remolino de aguas en la distancia. Luego, cuando llegué a ella y eché un vistazo a todos lados, la estupenda imagen de mi entorno irrumpió en mí con toda su fuerza devastadora. Contemplé una visión como nunca antes había visto, y que ninguna persona viva puede haber visto salvo en el delirio de la fiebre o en el infierno del opio. El edificio se alzaba en un estrecho punto de tierra, o lo que ahora era un estrecho punto de tierra, a unos 90 metros por encima de lo que últimamente debió de ser un voraz vórtice de aguas enloquecidas. A ambos lados de la casa se abría un precipicio de tierra roja recién lavada, mientras que delante de mí las horribles olas seguían avanzando con espantosa fuerza, devorando la tierra con monótona y deliberada ferocidad. A más de 1 milla de distancia se alzaban y caían amenazantes rompientes de al menos 15 metros de altura, y en el lejano horizonte negras nubes macabras de contornos grotescos descansaban y revoloteaban como insalubres buitres. Las olas eran oscuras y violáceas, casi negras, y se aferraban al fango rojo y blando de la orilla como con manos toscas y voraces. No pude evitar sentir que alguna mente marina nociva había declarado una guerra de exterminio contra toda la tierra firme, tal vez instigada por el cielo enojado. Al recuperarme por fin del estupor en el que me había sumido este espectáculo antinatural, me di cuenta de que mi peligro físico real era grave. Incluso mientras miraba, la orilla había perdido muchos metros y no podía pasar mucho tiempo antes de que la casa cayera socavada en el terrible pozo de las olas embravecidas. En consecuencia, me apresuré a ir al lado opuesto del edificio. Al encontrar una puerta, salí de inmediato, cerrándola tras mí con una curiosa llave que había colgado en el interior. Ahora contemplaba más de la extraña región que me rodeaba y noté una división singular que parecía existir en el hostil océano y el firmamento. A cada lado del promontorio sobresaliente reinaban condiciones diferentes. A mi izquierda, mirando hacia el interior, había un mar suavemente agitado con grandes olas verdes que se balanceaban pacíficamente bajo un sol brillante. Algo en la naturaleza y posición de ese sol me hizo estremecer, pero entonces no pude decir, y no puedo decir ahora, qué era. A mi derecha también estaba el mar, pero era azul, tranquilo y solo ondulaba suavemente, mientras que el cielo sobre él era más oscuro y la orilla descolorida más blanca que rojiza. Ahora volví mi atención a la tierra y encontré motivo para una nueva sorpresa, porque la vegetación no se parecía a nada que hubiera visto o leído. Al parecer, era tropical o al menos subtropical, una conclusión confirmada por el intenso calor del aire. A veces creía poder rastrear extrañas analogías con la flora de mi tierra natal, imaginando que las plantas y arbustos conocidos podrían adoptar tales formas bajo un cambio radical de clima, pero las gigantescas y omnipresentes palmeras eran claramente extrañas. La casa que acababa de dejar era muy pequeña, apenas más que una cabaña, pero su material era evidentemente mármol, y su arquitectura era extraña y compuesta, con una curiosa fusión de formas occidentales y orientales. En las esquinas había columnas corintias, pero el techo de tejas rojas era como el de una pagoda china. Desde la puerta hacia el interior se extendía un camino de arena singularmente blanca, de unos 4 pies de ancho, y bordeado a ambos lados por majestuosas palmeras y arbustos y plantas con flores no identificables. Se extendía hacia el lado del promontorio donde el mar era azul y la orilla más bien blanquecina. Por este camino me sentí impulsado a huir, como si me persiguiera algún espíritu maligno del océano embravecido. Al principio subía ligeramente, luego alcancé una suave cresta. Detrás de mí vi la escena que había dejado, toda la punta con la cabaña y el agua negra, con el mar verde a un lado y el mar azul al otro, y una maldición innombrable y sin nombre que se cernía sobre todo. Nunca volví a verlo, y a menudo me pregunto, después de esta última mirada, avancé y observé el panorama interior que tenía ante mí. El camino, como insinuado,
Corría a lo largo de la orilla derecha a medida que uno se adentraba en el interior. Más adelante y a la izquierda, ahora veía un magnífico valle que abarcaba miles de acres, y cubierto de un crecimiento ondulante de hierba tropical más alta que mi cabeza. Casi en el límite de la visión había una palmera colosal que parecía fascinarme y llamarme. En ese momento, la maravilla y el escape de la península en peligro habían disipado en gran medida mi miedo, pero cuando me detuve y me dejé caer fatigado al camino, cavando con las manos en la arena cálida, blanquecina y dorada, me invadió una nueva y aguda sensación de peligro. Un cierto terror en la alta hierba ondulante parecía sumarse al del mar que golpeaba diabólicamente, y comencé a llorar en voz alta y desarticulada. ¿Tigre? ¿Tigre? ¿Es un tigre? ¿Bestia? ¿Bestia? ¿Es una bestia a la que temo? Mi mente vagó de nuevo a una antigua y clásica historia de tigres que había leído. Me esforcé por recordar al autor, pero tuve dificultades. Entonces, en medio de mi miedo, recordé que el cuento era de Rudyard Kipling, y se me ocurrió lo grotesco de considerarlo un autor antiguo. Deseé el volumen que contenía esta historia, y casi había comenzado a regresar hacia la cabaña condenada para conseguirlo cuando mi sentido común y el atractivo de la palmera me lo impidieron. No sé si habría podido resistir la llamada de la palmera o no. Esta atracción era ahora dominante, y dejé el camino y me arrastré a gatas por la ladera del valle a pesar de mi miedo a la hierba y a las serpientes que pudiera contener. Decidí luchar por la vida y la razón el mayor tiempo posible contra todas las amenazas del mar o la tierra, aunque a veces temía la derrota cuando el ensordecedor susurro de las misteriosas hierbas se unía a la inaudible e irritante golpeteo de las olas distantes. Con frecuencia hacía una pausa y me tapaba los oídos con las manos para aliviarme, pero nunca lograba callar aquel sonido detestable. Me pareció que tardé una eternidad en arrastrarme hasta la palmera que me llamaba y tumbarme en silencio bajo su sombra protectora. A continuación se produjo una serie de incidentes que me transportaron a los extremos opuestos del éxtasis y el horror, incidentes que tiemblo al recordar y no me atrevo a interpretar. Apenas me había arrastrado bajo el follaje colgante de la palmera, cuando de sus ramas cayó un niño de una belleza tal que nunca antes había visto. Aunque andrajoso y polvoriento, este ser tenía los rasgos de un fauno semidios, y parecía casi irradiar un resplandor en la densa sombra del árbol. Sonrió y extendió su mano, pero antes de que pudiera levantarme y hablar, oí en el aire la exquisita melodía de un canto. Notas altas y bajas se mezclaban con una armonía sublime y etérea. El sol ya se había puesto bajo el horizonte, y en el crepúsculo vi que una aureola de luz resplandeciente rodeaba la cabeza del niño. Entonces, en un tono de plata, se dirigió a mí. «Es el fin. Han bajado de las estrellas a través del crepúsculo. Ahora todo ha terminado, y más allá de las corrientes de Arinurian moraremos dichosos en Teloe». Mientras el niño hablaba, contemplé un suave resplandor a través de las hojas de la palmera, y al levantarme saludé a una pareja que sabía que eran los cantantes principales entre los que había oído. Dios y diosa debían de ser, pues tal belleza no es mortal, y me tomaron de las manos, diciendo: «Ven, niña, has oído las voces y todo está bien». En Teloe, más allá de la Vía Láctea y de los arroyos arinurianos, hay ciudades hechas de ámbar y calcedonia, y en sus cúpulas de múltiples facetas brillan las imágenes de extrañas y hermosas estrellas. Bajo los puentes de marfil de Teloe fluyen ríos de oro líquido que llevan barcazas de placer con destino a la floreciente Citarion de los 7 soles. Y en Teloe y Citarion solo habitan la juventud, la belleza y el placer, y no se oye ningún sonido, salvo risas, canciones y el laúd. Solo los dioses moran en Teloe de los ríos dorados, pero entre ellos habitarás tú. Mientras escuchaba, hechizado, de repente me di cuenta de un cambio en mi entorno. La palmera, que tan recientemente ensombrecía mi agotada figura, ahora estaba a cierta distancia a mi izquierda y considerablemente por debajo de mí. Obviamente estaba flotando en el aire, acompañado no solo por el extraño niño y la radiante pareja, sino por una multitud cada vez mayor de jóvenes semiluminosos coronados de enredaderas y doncellas con el pelo al viento y semblante alegre. Ascendimos juntos lentamente, como llevados por una fragante brisa que no soplaba desde la tierra, sino desde las nebulosas doradas, y el niño me susurró al oído que debía mirar siempre hacia arriba, hacia los caminos de la luz, y nunca hacia atrás,
hacia la esfera que acababa de dejar. Los jóvenes y las doncellas entonaban ahora melodiosos coros al acompañamiento de laúdes, y me sentí envuelto en una paz y felicidad más profundas de lo que jamás había imaginado en la vida, cuando la intrusión de un solo sonido alteró mi destino y destrozó mi alma. A través de las cautivadoras notas de los cantantes y los laudistas, como sin burlona y demoníaca concordia, latía desde los abismos bajo el condenable y detestable golpeteo de ese espantoso océano. Y mientras esas negras olas golpeaban con su mensaje mis oídos, olvidé las palabras del niño y miré hacia atrás, hacia abajo, a la condenada escena de la que creía haber escapado. A través del éter y la maldita tierra girando, girando sin cesar, con mares furiosos y tempestuosos royendo costas salvajes y desoladas y espuma rompiendo contra las torres tambaleantes de ciudades desiertas. Y bajo una luna espantosa brillaban vistas que nunca podré describir, vistas que nunca podré olvidar. Desiertos de arcilla cadavérica y selvas de ruina y decadencia donde antaño se extendían las populosas llanuras y aldeas de mi tierra natal, y vorágines de espumoso océano donde antaño se alzaban los poderosos templos de mis antepasados. Alrededor del Polo Norte hervía un pantano de crecimientos nocivos y vapores miasmáticos, silbando ante el embate de las olas cada vez más altas que se retorcían y se agitaban desde las estremecedoras profundidades. Entonces un estruendoso estallido desgarró la noche, y a través del desierto de desiertos apareció una grieta humeante. El océano negro seguía espumeando y royendo, devorando el desierto a ambos lados mientras la grieta en el centro se ensanchaba y ensanchaba. Ya no quedaba tierra, solo el desierto, y el océano humeante seguía devorando. De repente pensé que incluso el mar embravecido parecía tener miedo de algo, miedo de los dioses oscuros de la tierra interior, que son más grandes que el malvado dios de las aguas, pero aunque lo tuviera no podía dar marcha atrás, y el desierto había sufrido demasiado por esas olas de pesadilla como para ayudarlos ahora. Así que el océano se comió lo que quedaba de tierra y se derramó en el golfo humeante, renunciando así a todo lo que había conquistado. Desde las nuevas tierras inundadas fluyó de nuevo, descubriendo la muerte y la descomposición. Y desde su antiguo e inmemorial lecho goteó repugnantemente, descubriendo secretos nocturnos de los años en que el tiempo era joven y los dioses no habían nacido. Sobre las olas se alzaban espirales de hierba, recordadas. La luna depositó pálidos lirios de luz sobre la Londres muerta, y París se levantó de su húmeda tumba para ser santificada con polvo de estrellas. Entonces se alzaron agujas y monolitos que eran endebles pero no recordados, agujas y monolitos terribles de tierras que los hombres nunca supieron que eran tierras. Ya no había ningún golpeteo, sino solo el rugido y el silbido sobrenaturales de las aguas que caían en la grieta. El humo de esa grieta se había convertido en vapor y casi ocultaba el mundo a medida que se volvía más y más denso. Me quemaba la cara y las manos, y cuando miré para ver cómo afectaba a mis compañeros, descubrí que todos habían desaparecido. Entonces, de repente, terminó, y no supe más hasta que desperté en una cama de convalecencia. Cuando la nube de vapor del abismo plutónico finalmente ocultó toda la superficie de mi vista, todo el firmamento chilló en una repentina agonía de reverberaciones locas que sacudieron el tembloroso éter. En un destello y estallido delirante sucedió. Un cegador y ensordecedor holocausto de fuego, humo y truenos que disolvió la pálida luna mientras se precipitaba hacia el vacío. Y cuando el humo se disipó, y busqué mirar la tierra, contemplé contra el fondo de frías y humorísticas estrellas solo el sol moribundo y los pálidos y tristes planetas en busca de su hermana.